Les saluda Judith Jiménez, integrante del grupo número 5. Yo les voy a hablar sobre el alcance de la investigación científica. ¿Qué es el alcance de la investigación científica? Se refiere a los límites o extensión de estudio. El proceso de investigación tiene como finalidad encontrar soluciones para las diversas necesidades que enfrenta el ser humano. Se trata de definir claramente los objetivos, las preguntas, los participantes, la metodología de investigación y las variables involucradas. El alcance puede verse afectado por los recursos disponibles, la disponibilidad de datos y la complejidad del tema de investigación. Tipos de alcances de investigación. Existen varios tipos de alcances de investigación, cada uno de los cuales se diferencia en cuanto generales o específicas. Son las preguntas y los objetivos de la investigación, ya que se relaciona con los niveles de estudio. Los más utilizados son los siguientes: exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Como se puede observar, existen diversos niveles de alcance de la investigación, en donde los científicos buscan explicar o comprender en el mayor nivel posible al fenómeno en estudio. Toda la línea de investigación arranca con un carácter exploratorio y pasa por los diversos alcances de la investigación hasta llegar a su explicación, por lo que es menester considerar que se puede realizar las investigaciones que sean necesarias hasta poder alcanzar este nivel, ya que la solución de las necesidades humanas no surge mágicamente, sino después de una búsqueda intensa de la verdad. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Les saluda Lady Lara, integrante del grupo número 5. El día de hoy les hablaré sobre los estudios explorativos. Trata sobre temas que no han sido investigados en su totalidad o que no se han investigado en lo absoluto. Comprende de un estudio flexible que requiere de una búsqueda pertinente de información con el fin de obtener los resultados deseados. Los estudios explorativos son investigaciones cuya finalidad es de corto alcance. Es un estudio flexible que empieza con descripciones generales sin hacer una hipótesis, ya que no cuenta con una información suficiente o precisa. Las preguntas iniciales para este tipo de investigación son las siguientes: ¿para qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué se podría investigar? Tenemos un pequeño ejemplo. Cuando queremos conocer sobre la elaboración de cierto material o producto y visitamos una empresa en la que comenzamos a preguntar y observar los procesos con el fin de explorar y obtener respuestas a nuestras dudas. De esta manera podemos aprender sobre ciertas cosas por propia cuenta, ya que muchas veces estos temas son muy poco investigados. Ahora hablaré sobre algunas características. Se caracterizan por ser muy flexibles en su metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos, y son muy amplios y dispersos. Buscan observar tantas manifestaciones del fenómeno estudiado como sea posible. Asimismo, implican un mayor riesgo y requieren gran capacidad, serenidad y receptividad por parte del investigador. Son comunes en la investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca información. Aumenta el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos. Sirven para obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real. Y por último, tenemos el objetivo: la formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador formular hipótesis de primero y segundo grado. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo. Mi nombre es Keila Humantica y yo les voy a hablar sobre la investigación descriptiva. Son algo muy común en su uso. Estas detallan y describen una situación, un hecho, un acontecimiento, a un individuo o una variable. Se desarrollan bajo estudios explorativos.
indagan sobre un fenómeno, buscando a detalle cada propiedad, característica o aspecto que se someten a análisis. El método descriptivo es normalmente el mejor método para recolectar información. Esta describe al mundo tal cual es. A menudo se lleva a cabo antes de un experimento, ya que así se puede manipular e incluir según la investigación. Un ejemplo de esto es el Censo Nacional, que se rige en el Ecuador, en el cual la población se somete a una investigación de datos en la que se puede determinar la edad, el género, la situación económica. Esto se puede desarrollar mediante un momento específico de tiempo. Gracias. Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Andrea Guski y a continuación voy a hablar sobre el estudio correlacional. ¿Qué es el estudio correlacional? El estudio correlacional consiste en evaluar dos variables, siendo su fin estudiar el grado de correlación entre ellas. Esto significa analizar si un aumento o disminución en una variable coinciden con un aumento o disminución en la otra variable. A continuación, un ejemplo. Un ejemplo de estudio correlacional podría ser determinar si escuchar música clásica al momento de estudiar mejora la capacidad de concentración. Como podemos ver, aquí entran en juego dos variables y el objetivo del estudio es detectar si existe una influencia entre la una con la otra. Para llevar a cabo un estudio correlacional es necesario cumplir con los siguientes pasos. Primer punto, definir el problema. Es lo primero que se debe hacer en todo estudio. Se refiere a establecer cuál es la cuestión o situación que se requiere revisar. 2. Hacer la determinación de la muestra. Es necesario establecer cuál es la población involucrada en el problema y además hacer la selección de una muestra que sea representativa. Tercer punto, diseñar los métodos para la recopilación de datos. Es necesario elegir los métodos que más se adapten a los requerimientos del estudio. Lo más importante es que sea uno que facilite la determinación de la relación existente entre variables. Y como cuarto y último punto, recopilar y analizar los datos. Luego de diseñar el instrumento, hay que aplicarlo y finalmente analizar los resultados que se obtuvieron. La información deberá contribuir a determinar si existe alguna relación entre las variables con su interacción. Eso sí. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Gisela Jiménez. Le voy a hablar sobre la investigación explicativa. Los tipos de investigación que trata de explicar el objeto o fenómeno estudiado o no describirlo. Ejemplo de una investigación en la que se requiere explicar que la contaminación interviene en el calentamiento global. Diferencia según su propósito: exploratoria, conocer los aspectos asociados a un tema, fenómeno, situaciones o eventos novedosos o un poco conocido. Descriptiva, características, fenómenos, situaciones, eventos indicados sus rangos más distintos o diferenciadores. Explicativa, establece que relaciones de causa y efecto entre variables características de los fenómenos, situaciones o eventos. Una conclusión breve. ¿Cómo podemos diferenciar? Se trata de la investigación con sus propias características, mientras que su estudio exploratorio busca profundizar un contexto poco conocido. En el tipo descriptivo de característica, análisis incluso identifica el contexto de estudio. Por otra parte, un estudio explicativo va poco más allá de intentar reconocer o responder a las causas en las cuales. Buenas noches, mi nombre es Roberto Herrera y yo les voy a hablar sobre las características que determinan el alcance de estudio en una investigación. Primero debemos saber qué tipos de estudios hay en la investigación del comportamiento humano. Tenemos los estudios exploratorios, descriptivos, correlacionables y explicativos. En una investigación se pueden incluir diferentes tipos de estudio. Algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto nos dice que aunque un estudio sea esencialmente exploratorio,
contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional incluirá elementos descriptivos. Y lo mismo ocurre con cada una de las clases de estudios de investigación. Puede iniciarse como exploratoria descriptiva y después llegar a ser correlacional y aún explicativa. ¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria descriptiva, correlacional o explicativa? Hay dos factores que influyen. Uno de ellos es la literatura y el otro el enfoque que el investigador pretenda dar a su estudio. En la literatura tenemos cuatro puntos importantes. El primero es que la literatura nos puede revelar que no hay antecedentes. En segunda, que la literatura nos puede revelar que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado. Tercero, la literatura nos puede revelar que la existencia de una o varias relaciones entre conceptos o variables. Y como cuarto punto es la literatura nos puede revelar que existe una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. Por otra parte, visto desde el enfoque que el investigador pretende dar a su estudio, tenemos que el enfoque que el investigador le dé a su estudio determina cómo se iniciará este. Y también que un investigador puede pretender únicamente indicar cuál es el nivel de motivación intrínseca que tiene con su trabajo y la satisfacción laboral. ¿Cuál de los cuatro tipos de estudios es el mejor? Eh, a lo largo de los tiempos, los escritores de los libros siempre han eh, escuchado de boca de los estudiantes esta pregunta y la respuesta es muy simple, ninguno. Los cuatro tipos de estudios tienen sus bases y son muy importantes para que la investigación se pueda realizar a cabo. En resumen, podemos decir que una vez que hemos efectuado la revisión de la literatura y afinamos el plan, tratamiento del problema y pensamos que el alcance tendrá nuestra investigación, es exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Es decir, hasta dónde en términos de conocimiento es posible que llegue nuestro estudio. Como ya había dicho, ninguno de estos tipos es superior a los demás, todos son significativos y valiosos. La diferencia para elegir uno u otro tipo de investigación estriba en el grado del desarrollo del conocimiento respecto al tema a estudiar. También que los estudios exploratorios tienen un objetivo esencial y es familiarizarnos con un tópico que para nosotros no es conocido o que es un poco estudiado, o también un tema muy novedoso. También que los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno. Los estudios correlacionales pretenden ver cómo se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, o si no se relacionan también. Los estudios explicativos buscan encontrar las razones o causas que provocan ciertos fenómenos y también que una investigación abarca fines exploratorios en su inicio y puede terminar siendo descriptiva, correlacional y hasta explicativa, todo según los objetivos del investigador. Gracias.